Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo video. ¿Quieres saber qué es la activación conductual y cómo poderla aplicar? Bien, en este video te explico eso y más. Vamos con el video. La activación conductual es un tipo de tratamiento cuyo objetivo es activar conductualmente a los pacientes de maneras específicas que incrementarán las experiencias de recompensa en sus vidas, al igual que busca erradicar conductas de evitación o de escape. La activación conductual se basa en el principio de que los problemas de la vida en personas vulnerables reducen su habilidad para experimentar recompensas positivas de su entorno, llevando a los síntomas y conductas que clasificamos como depresión. Para poder aliviar la depresión, desde la activación conductual se asume que los pacientes deben de ser asistidos en realizar conductas que encontrarán placenteras o productivas, o que mejorarán su situación de vida actual, de forma que experimentarán mayores recompensas. Las sesiones desde este tipo de tratamiento son orientadas a la acción y enfocadas en la resolución de problemas. De hecho, la mayor parte del trabajo terapéutico ocurre fuera del consultorio. Cada semana, el terapeuta y el paciente trabajan juntos para desarrollar tareas de activación para ser completadas entre sesiones y para solucionar cualquier barrera para la activación que pudiera suceder. La activación conductual cuenta con 10 principios que te explicaré de forma breve a continuación. Principio 1. La clave para cambiar cómo se siente una persona es ayudarle a cambiar lo que hace. Principio 2. Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden atorar a la gente a lo largo del tiempo en la depresión. Principio 3. La clave para determinar lo que será antidepresivo para una persona particular está en lo que precede y lo que le sigue a las conductas importantes del paciente. Principio 4. Estructura y planifica actividades que sigan un plan, no un estado de ánimo. Principio 5. El cambio será más fácil si se empieza por algo pequeño. Principio 6. Enfatiza actividades que son naturalmente reforzantes. Principio 7. Actúa como un entrenador. Principio 8. Enfatiza una actitud empírica de solución de problemas y reconoce que todos los resultados son útiles. Principio 9. No solo hables, actúa. Principio 10. Soluciona y anticipa posibles y reales problemas para la activación. Por cierto, si quieres que te explique más a profundidad los principios, déjamelo en los comentarios y hago un video hablando sobre esto. Muy bien, antes de adentrarnos de lleno en los pasos, tenemos que entender algo fundamental para aplicar la activación conductual, y esta es la relación entre lo que hacemos y cómo nos sentimos. Existe una relación muy estrecha entre nuestras actividades y nuestro estado de ánimo. Cuando nos sentimos bien, participamos en actividades que nos hacen sentir bien, empezamos nuevas tareas o aventuras que nos desafían como personas y pasamos tiempo con personas cuya compañía disfrutamos. Todas estas actividades tienen un efecto de retroalimentación positiva en nosotros. Hacer actividades que disfrutamos nos da sentimientos de placer. Desafiarnos a nosotros mismos significa que tenemos una oportunidad para crecer y desarrollarnos y nos da una sensación de logro. Tener relaciones positivas con otras personas nos hace sentir conectados y valorados. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis y de esta forma nos apoyas muchísimo a seguir creando contenido como este. Paso 1. Comprender el ciclo de la depresión. El ciclo vicioso de la depresión es un problema de caer en hábitos de inactividad o tipos de actividades equivocados que te hacen sentir peor. Cuando estás deprimido, se vuelve menos activo y el ciclo se repite. La manera pausada de salir de esta trampa es esperar hasta que la depresión se vaya. En algunos casos se va. Sin embargo, existen dos grandes problemas con este enfoque pausado. Nos puede dejar sintiendo indefensos porque está a la merced de algo que está fuera de nuestro control para hacerlo sentir bien, y es probable que tengamos que esperar durante mucho tiempo, ya que el episodio promedio de depresión puede durar entre 3 y 8 meses, pues realmente es mucho tiempo para estar deprimido. Con frecuencia, cuando se está deprimido, no dan ganas de hacer nada. El problema es que la depresión invierte el trabajo de motivación. Normalmente esperamos a sentirnos motivados y luego hacemos algún tipo de actividad y nos sentimos bien. Pero cuando estamos deprimidos, pues no tenemos motivación, deja de llegar de manera automática. Y lo que se necesita es activarse antes de sentir que la motivación llega. Ahora que ya conocemos sobre el círculo vicioso de la depresión, el siguiente paso es la activación conductual, es monitorear su actividad y su estado de ánimo.
Esto le permitirá comprender el vínculo entre cómo pasa su tiempo y cómo se siente. A esto se le llama monitoreo de actividades. Monitoreo de actividades: use una hoja de trabajo del diario de actividades para registrar lo que hace todos los días durante una semana, aún para actividades que pudieran ser triviales o poco importantes. Necesitamos encontrar la manera en que su estado de ánimo cambia conforme hace diferentes actividades, de manera que califique su estado de ánimo en cada espacio de tiempo en una escala del 0 al 10, con el 0 representando a que se siente muy deprimido y 10 que se siente muy bien. El paso 3 se refiere a cómo planear y ponerse activo. La activación conductual establece que es importante incrementar su nivel de actividad aun cuando, para empezar, no se tenga motivación. Recuerde que al empezar a hacer las cosas que le son importantes, empezará a sentirse mejor. Con la activación conductual le damos la vuelta al difícil problema de la motivación al planear su actividad y adherirse al plan. Algunos consejos para este paso serían: en ocasiones a la gente se le dificulta saber con qué actividades empezar. He aquí algunos consejos que le ayudarán a tomar decisiones. Empiece con algo pequeño, empiece eligiendo actividades que sean fáciles de alcanzar, intente crear una rutina diaria, intente incluir a otras personas que le apoyen y que aumenten su sentido de responsabilidad. No permita que perfecto sea el enemigo de lo suficientemente bueno. Es más importante empezar que lo es tener las actividades correctas. Esta es una forma general de abordar la activación conductual. Recuerda que es importante acudir a atención profesional. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte y dejarme tu like. Nos vemos muy pronto.